Ingeniero Juan Carlos, buenas noches. En esta oportunidad me tocó exponer sobre la teoría keynesiana, la cual le voy a dar una breve introducción de la vida de John. John fue un economista inglés. Nació en Cambridge en 1883 y murió en Fife, Sussex, en 1946. Estudió en Eton y Cambridge. Comenzó a orientarse hacia la rama de la economía, por consejo de su maestro Alfred Maxwell. Fue un hombre con gran cultura, además de un gran orador, pero también fue un hombre de mundo interesado por los asuntos políticos y por la economía práctica, dedicando parte de su tiempo a negocios ajenos y propios, con los que llegaría a ser millonario. Todos sus escritos económicos fueron respuesta a problemas acuciantes de la economía de su tiempo. Bueno, John planteó su modelo económico a raíz de la Gran Depresión que presentó en Estados Unidos y Europa, después de la Segunda Guerra Mundial. Los aportes de John Keynes. Todos sus escritos económicos fueron propuestas ante los problemas económicos en su tiempo. Su trabajo en la administración colonial permitió que éste creara el escrito de la moneda india y las finanzas en 1913. Su participación como representante del Tesoro de la delegación británica enviada a negociar el Tratado de Versalles después de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial permitió a este escribir acerca de las consecuencias económicas de la paz en 1919. Keynes dimitió de aquel cargo para mostrar su desacuerdo con las duras condiciones impuestas a los vencidos y escribió este libro para argumentar que tales condiciones, fruto de un espíritu de venganza, serían imposibles de cumplir y conducirían a la ruina económica de Alemania, con graves consecuencias para el resto del mundo. El tiempo demostró que sus prevenciones eran acertadas y Keynes volvió sobre el tema en una revisión del Tratado de 1922. Las cuestiones monetarias siguieron atrayendo su atención en el Tratado sobre la Reforma Monetaria de 1923 y el Tratado sobre el Dinero de 1930, en donde criticó respectivamente la adhesión al patrón oro y a la teoría cuantitativa de la moneda. Pero su obra decisiva fue la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, con la que dio una respuesta definitiva a la grave depresión económica descadenada en todo el mundo, a partir del crash de la bolsa de Nueva York en 1929, retomando intuiciones olvidadas de los teóricos subconsumo como Malthus. Keynes indicó que la causa de la crisis era la insuficiencia de la demanda, debido a la creciente propensión marginal al ahorro de las sociedades desarrolladas. Esto es que a mayor medida que aumenta la renta, es mayor la parte de esta que se destina al ahorro y menor la que se dedica al consumo, con lo que una parte de la producción no encuentra comprador. El prestigio que alcanzó Keynes fue tal que el rey Jorge VI le nombró barón en 1942, ingresando en la Cámara de los Lores. Al final de su vida ejerció una influencia directa sobre la política económica de su país, como director del Banco de Inglaterra y asesor del ministro de Tesoros. En 1944 presidió la delegación británica en la Conferencia de Bretton, donde contribuyó a dar forma al Fondo Monetario Internacional. Continuando con la exposición, el surgimiento de la teoría keynesiana. Bueno, la teoría keynesiana surge a raíz de la Gran Depresión que vivió Estados Unidos y Europa, al estar hundidas en una gran crisis económica, donde las teorías económicas clásicas propuestas en ese entonces no daban respuesta a un sistema económico capitalista. Al no encontrar una solución con las teorías existentes, es cuando aparece en escena la teoría propuesta de John Maynard Keynes, quien también conocía como teoría keynesiana. Keynes impuso una nueva manera de pensar o dirigirse a la economía capitalista, creando un marco teórico que traería aparejadas renovadas políticas. Es así como nace un paradigma diferente, que dominó la escena político-económica desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y hasta principios de los 70, periodo que algunos llaman la Edad de Oro del capitalismo.
pues la economía global experimentó un crecimiento sin precedentes en la historia. Para Keynes, la economía podía tener un equilibrio, pero generaría un gran nivel de desempleo. Al igual manifestó que la desocupación existente en Inglaterra, lejos de ser puntual, era estructural. Frente a esto, la autoridad debía hacer un enérgico uso de la política fiscal, impuestos y gastos gubernamentales para desatascar la economía. En el fondo, lo que proponía era que el Estado complementara el mecanismo de mercado del sector privado, que no conseguía resolver por sí mismo el problema de la ocupación. Es así como Keynes el planteamiento general que propone en materia económica es que debía incrementar el gasto público en los periodos de recesión, llevando a que el Estado incurriera en un déficit para así generar una demanda adicional. De esta forma, Keynes confiaba que el gobierno podía moderar y hasta eliminar los ciclos económicos, interviniendo en la economía. La importancia de la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero fue tal que para muchos funda la macroeconomía, una de las ramas de la teoría económica moderna, dedicada a explorar las relaciones entre los grandes agregados de la renta nacional. Otro aspecto importante a resaltar sobre la economía keynesiana es el papel que juegan las expectativas sobre el ciclo económico. Keynes consideraba que éstas, al depender exclusivamente de los factores psicológicos, tienen efectos importantes sobre la inversión y asimismo sobre la economía en general. Sin embargo, las decisiones de ahorro las toman los individuos en función de sus ingresos, mientras que las decisiones de inversión las toman los empresarios en función de sus expectativas. De este modo, no hay ninguna razón para que el ahorro y la inversión coincidan, como lo había señalado la mayor parte de los economistas clásicos. La principal innovación de Keynes consistió en afirmar que el desempleo puede deberse a una insuficiencia de la demanda y no un desequilibrio en un mercado de trabajo. Según Keynes, cuando la demanda agregada es insuficiente, las ventas disminuyen y se pierden puestos de trabajo. Cuando la demanda agregada es alta y crece, la economía prospera. De este modelo se desprendían como medidas para la disminución del paro permanente involuntario. La adopción de una serie de políticas económicas intervencionistas aumentó la creación de dinero, lo que redundaría en un descenso de tipo de interés. Aumentó el gasto público, especialmente en inversión en infraestructuras, con el fin de potenciar la demanda efectiva, una activa redistribución de la renta y, por último, una proteccionista para defender los empleos de las industrias nacionales. Así, cuando las expectativas de los empresarios son favorables, estos están más dispuestos a realizar proyectos de inversión, lo que provoca una fase expansiva y un gran crecimiento de la economía. Por el contrario, cuando las expectativas son desfavorables, la contratación y la demanda puede provocar una depresión, y es precisamente ante esto que el Estado puede impedir la caída de demanda, aumentando sus propios gastos. En cualquier caso, lo que Keynes quiso transmitir es que el futuro era desconocido y desconocible, en el sentido de que no puede inferirse racionalmente, debido a que está fuertemente marcado por variables psicológicas. Al hacer esta observación puso una enorme interrogante a la capacidad de realizar pronósticos útiles en la economía. La aplicación de la teoría keynesiana. Punto 1. Desarrollar una política de inversiones estatales en obras públicas que sirviese de estímulo a la iniciativa privada a través de la demanda de cemento, hierro, componentes industriales, etc. La mano de obra empleada en estas actividades incrementaría la masa de consumidores y estimularía la actividad económica. Punto 2. Poner en circulación abundante dinero con el fin de estimular una moderada inflación. El peligro de una alta tasa de inflación sería inexistente en tanto el paro fuese elevado. Punto 3. Incrementar los salarios. La reducción de los salarios como medida para mantener el empleo, defendida por los economistas clásicos, fue refutada por Keynes, quien aseguraba que el empleo no dependía de los salarios, sino del consumo y de la inversión.
Una disminución de los sueldos de los trabajadores provocaría un tratamiento que deprimiría el consumo, en consecuencia de la producción. Punto 4. Intervenir en todos los sectores, tanto económicos como globales, regulando la fijación de precios, salarios, mercado laboral, concediendo subcesiones a las empresas, etcétera. Y pues acá le presento un resumen de la teoría general, que quiere decir, acá en el primer cuadro que observa, la teoría del empleo de renta y la demanda efectiva. Tiene mm, dos escalas, que es el consumo y la inversión. El consumo tiene propensión al consumo y volumen de renta, mientras que la inversión tiene dos también, que es la tasa de interés y la eficacia marginal de capital. La tasa de interés en este caso, preferencia por la liquidez y el volumen de dinero, y la eficacia marginal del capital, prevención de beneficios, costo de reposición de los bienes y costo de reposición de los bienes del capital. Y la crisis de la economía keynesiana, de la teoría keynesiana. Hacia principios de la década de los 70, el mundo experimentó una nueva crisis conocida como la estanflación, que hace referencia al estancamiento de un producto conjuntamente con la inflación de precios, que puso en tela de juicio e hizo caer el descreimiento al paradigma de la teoría keynesiana. Eh, ¿Qué es el descreimiento? Es la falta o abandono de las creencias, o falta de fe, en este caso. Las ideas políticas del gran economista de los 30 resultaban una situación embarazosa o difícil frente al gran problema económico mundial, llegando muchos a culpar que tal crisis a las políticas inspiradas en las propuestas formuladas por Keynes. Este dio lugar, por un lado, al surgimiento a nuevas teorías que atacaban los postulados keynesianos, y por otro lado, a principios de los años 80, una nueva generación de economistas hicieron una revisión de las ideas keynesianas originarias, sobre todo en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y en la Universidad de Harvard, los que pasaron a denominarse neo-keynesianos. Entre sus ideas podemos destacar las explicaciones de fondo de las causas por las cuales ocurre la rigidez de precios introduciendo la competencia imperfecta en los mercados, por una parte, y por otra la enumeración de más factores que originan el ciclo económico, como la existencia de fallos de mercado, fricciones nominales en la demanda o rigidez reales en los precios, además de reconocer que las oscilaciones en la oferta monetaria provocan fluctuaciones y generan siglos de forma que el dinero no es neutral. Y un dato curioso, Keynes abogó por el abandono de la ortodoxia que había guiado el capitalismo en el siglo XIX y propuso un mayor protagonismo del Estado en la vida social y económica. Fue precisamente lo que mediante New Deal puso en práctica en Estados Unidos el presidente Roosevelt a partir de 1933. Y acá le presento una línea de tiempo, en donde vemos el mercantilismo y el pensamiento clásico. El mercantilismo comienza en 1600. Bueno, esto consistió en una serie de medidas que se centraron en tres ámbitos: las relaciones entre el poder político y la actividad económica, la intervención del Estado en esta última y el control de la moneda. En 1700, el pensamiento clásico. William P. A. escribió en el siglo XVII diferentes textos sobre economía moderna, tanto como William Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, que escribieron la economía clásica. De 1776 a 1870 tenemos los principales protagonistas que son, como le comenté anteriormente, William Pitt, Adam Smith, David Ricardo y John Stuart. El marxismo surge en 1800. Su obra más conocida es El Capital, en la cual analiza el funcionamiento del sistema económico capitalista, tanto en la producción como en la circulación. En 1850
Critica el sistema capitalista, la distribución de la riqueza y el poder, culpa la propiedad de los medios como causante de la explotación, propone eliminar la propiedad privada y la sociedad sin clases del socialismo utópico. De 1870 a 1920, el descubrimiento de la ley de los rendimientos marginales decrecientes y la ley de utilidad marginal decreciente, explicación de la demanda y la oferta, teoría del valor, precios a base de oferta y demanda. Y llegando a John Keynes, nació en 1883, el 5 de junio, es un economista británico cuyas ideas tuvieron una fuerte repercusión en las teorías económicas y políticas modernas. En 1890 nace el enfoque neoclásico. Los economistas neoclásicos explicaron los precios relativos desde el lado de la demanda agregada, mientras que los clásicos explican los precios relativos desde el punto de vista de los costes, o sea, la oferta. En 1913, el trabajo de John Keynes en la admiración colonial permitió que éste creara el escrito de la moneda india y las finanzas. De 1914 a 1918, Keynes tuvo una participación como representante del Tesoro en la delegación británica enviada a negociar el Tratado de Versalles después de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. En 1919, Keynes escribió acerca de las consecuencias económicas de la paz. En 1923, las cuestiones monetarias siguieron atrayendo su atención en el Tratado sobre la Reforma Monetaria. En 1930, Keynes criticó respectivamente la aviación al patrón oro y la teoría cuantitativa de la moneda. En 1936, la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero dio una respuesta definitiva a la grave depresión económica, desencadenada en todo el mundo a partir del crash de bolsa de Nueva York de 1929. En 1939-45, tras vencer las resistencias conservadoras de la ortodoxia liberal de la Revolución Keynesiana, fue penetrando en el mundo académico y en las políticas económicas de los países. Influyó quizá sobre New Deal, pero Roosevelt fue sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. En 1944, Keynes presidió la delegación británica en la Conferencia de Bretton, donde contribuyó a dar forma al Fondo Monetario Internacional. Bueno, ingeniero, acá concluye mi exposición. Que tenga una buena noche, como le recalco. Gracias.